La revelación divina, cómo Dios transformó impactantemente al rey Nabucodonosor en un animal. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, avanzó contra Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, con parte de los utensilios de la casa de Dios. Así comenzó la historia del rey Nabucodonosor, un monarca cuyas hazañas resuenan a lo largo del tiempo. Babilonia, la ciudad de los muros imponentes y los jardines colgantes, se alzaba como un testimonio de su inigualable grandeza. Sin embargo, en medio de su esplendor, una sombra oscura acechaba, y esa sombra era su orgullo desmedido. Nabucodonosor había conocido la sabiduría de Daniel, el profeta de los dioses verdaderos, quien lo había advertido sobre su arrogancia. Este sueño que te atormenta, oh rey, es un mensaje del Altísimo, le dijo Daniel, mientras las llamas de la revelación iluminaban su rostro. Un árbol que llegaba hasta el cielo, fuerte y majestuoso, cuyo corte sería un acto divino para recordar al soberano su lugar ante Dios. Pero el rey, ensordecido por su propia magnificencia, desdeñó la advertencia. Pensaba en su reinado, en su gloria. Yo he edificado esta gran Babilonia, repetía, como un mantre que lo mantenía en su pedestal. Las noches eran de banquetes, y comenzó a olvidar quién era el que realmente gobernaba. Cuanto más prosperaba su imperio, más desvanecía en su corazón la posibilidad de un juicio divino. Pero, en un giro del destino, un eco resonó en su alma en la terraza del palacio: el rey será despojado de su gloria. En un instante, lo que tanto exaltaba se le fue arrebatado. La locura lo atrapó, y de un trono dorado fue conducido a los campos, su mente nublada, su cuerpo cubierto de rocío. Comía hierba como los bueyes, mientras su espíritu caía en la sombra más profunda. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días se convirtieron en estaciones, y Nabucodonosor, perdido en su locura, empezaba a vislumbrar la grandeza del Dios a quien había desafiado. Poco a poco, su mente se encontró nuevamente, y mientras miraba al cielo, podía recordar al Altísimo. Su voz, antes llena de soberbia, estalló en alabanza: ahora reconozco que el Altísimo reina sobre todos los reinos de los hombres. La restauración de su cordura fue un milagro, una prueba de la fiel misericordia de Dios. Así, este rey, que había caído en la locura, aprendió una lección que resonaría a través de las generaciones: la verdadera gloria no pertenece al hombre, sino al Dios que reina soberano sobre todo. Y, mientras el ciclo de su vida se cerraba, la historia del rey Nabucodonosor continúa como un recordatorio de la gracia transformadora y el poder de la humildad ante el Altísimo. ¿Qué revelaciones esperan aún a aquellos que se someten a su voluntad? La historia de Nabucodonosor nos deja intrigados ante la soberanía divina que aguarda a aquellos que miran hacia arriba y reconocen su lugar en el vasto reino de Dios. En el nuevo amanecer de su vida, tras haber recuperado la cordura, Nabucodonosor se encontraba en el palacio, pero su corazón latía con una nueva reverencia hacia el Altísimo. Durante los días de su cautiverio interno, entendió que hay un Dios sobre todos los dioses, un ser cuya autoridad no se limita a un solo reino. Sus ojos, ahora abiertos al vasto espectro del dominio divino, miraban de manera diferente al mundo. Inmediatamente convocó a los asesores de su corte, no para alardear de su poder, sino para compartir su testimonio. Así dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, proclamó con fervor: soy un testigo de la grandeza del Dios del cielo, cuya soberanía no puede ser cuestionada ni por los designios de los hombres. Las palabras resonaron en los pasillos dorados, y un profundo silencio llenó el aire mientras los oyentes absorbían la radical transformación del rey. Sin embargo, el eco de su experiencia no se limitaba a los rumores del palacio. La noticia se expandió por todas las tierras de Babilonia, y el pueblo comenzó a atisbar su propio orgullo. ¿Sería este un momento de reflexión y cambio también para ellos? Las antiguas costumbres paganas comenzaban a desvanecerse en la mente de los babilonios, quienes al oír al rey proclamando la gloria de Dios empezaron a cuestionar sus creencias.
Al llegar el tiempo de la cosecha, las tierras de Babilonia florecieron como nunca antes. Y mientras las espigas se doraban bajo el sol, Nabucodonosor se sentó a la sombra de su palacio, recordando los días en el campo, perdido en la locura. La vida le había enseñado una lección de humildad, y su oración se convirtió en un canto de gratitud. Gracias, oh Dios Altísimo, porque me has mostrado el caminos que llevan a la salvación. No obstante, a medida que el rey hablaba, una sombra de inquietud lo acechaba. Había algo en el aire, un susurro de decadencia que aún acechaba su reino. Temía que la humanidad, complacida en su propia grandeza, pudiera olvidarse del Altísimo una vez más. Así como los árboles crecen, también lo hace el orgullo en el corazón del hombre, murmuró, pensando en su experiencia angustiante, en la advertencia que había desechado. Un día, mientras estaba en su palacio, un nuevo sueño lo perturbó profundamente. Era un sueño inquietante que contenía símbolos de destrucción, un ladrón nocturno que robaba la paz de su alma. El temor lo llenó, y envió llamar a Daniel nuevamente. Tú, Daniel, hombre de Dios, has de mencionar el significado de este sueño, le exigió, su voz temblando con un eco de angustia. Esta vez, oh rey, la revelación es más sombría, dijo Daniel, con la mirada seria. Los días que llevas de gracia son contados, si no te humillas ante el Altísimo y no conduces tu pueblo a la justicia, el juicio será derramado sobre ti y sobre tu reino. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, y la figura del rey, antes altiva, ahora se encogió. En su corazón, empezaba a titilar la antorcha de la desesperación. ¿Habrá un camino de redención para mí y mi pueblo? Se preguntó, sintiendo el peso de la historia que se deslizaba entre sus manos. Así, en medio de la angustia en su espíritu, se asomó una nueva pregunta: ¿podría Nabucodonosor y su reino ser restaurados una vez más? Mientras Daniel se retiraba, una inquietante certeza surcaba los cielos: el destino de los reinos no descansa en la arrogancia del hombre, sino en la providencial mano del Dios que dirige la historia. Las palabras resonaban en su mente, y el rey sabía que el tiempo se acababa. En su angustia, se preguntó si la misericordia de Dios podría extenderse una vez más. Pero el camino hacia la redención requeriría un sacrificio, un verdadero arrepentimiento, y así comenzaba el siguiente capítulo de su vida, lleno de incertidumbre, buscando un rayo de esperanza en el abismo de la duda. El plan divino estaba a punto de desplegarse en formas que aún no podría imaginar. El rey Nabucodonosor pasó las horas que siguieron a la revelación de Daniel sumido en una profunda contemplación. La imagen del juicio inminente y la sombra del deshonor que podría caer sobre él y su reino lo atormentaban. La austera advertencia de Daniel luchaba en su mente contra la luz de su reciente transformación. ¿Acaso la justicia del Altísimo sería tanta que se me arrebataría todo, incluso la sabiduría que ahora he adquirido? Se preguntaba. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el rey se dirigió a su terraza, un mirador desde el cual observaba el esplendor de Babilonia. Allí, con el cielo pintado de tonos ámbar y púrpura, su corazón latía con un anhelo renovado por entender el propósito de Dios. En su pecho crecía la urgencia de no solo reconocer la soberanía del Altísimo, sino actuar según sus mandamientos. Pero la pregunta persistía: ¿soy capaz de cambiar realmente y guiar mi pueblo hacia la verdad? Al caer la noche, un profundo silencio descendió sobre la ciudad, interrumpido solo por la brisa que susurraba entre las hojas de los árboles. En ese silencio, Nabucodonosor sintió el eco de lo que había aprendido, lo que se trazaba en la profundidad de su ser. Decidió que debía humillarse ante el Dios del cielo y buscar su favor, no con demandas, sino con un corazón verdaderamente arrepentido. Al día siguiente, convocó una gran asamblea. Junto a nobles, sacerdotes y todos los líderes del reino se centraron en su figura, ahora marcadamente diferente. Hombres de Babilonia, comenzó con la voz resonante: hoy me presento ante vosotros no como vuestro rey absoluto, sino como un súbdito del Dios Altísimo. Me dirijo a vosotros, pues debemos arrepentirnos de nuestros senderos, alejados de su luz. Los rostros se llenaron de asombro y escepticismo, pero la sinceridad iluminaba a Nabucodonosor. Les habló de su experiencia, de los 7 años de locura y de la gracia que había recibido al ser restaurado. Narró cómo el Altísimo lo había llevado de la huella de la arrogancia a la senda de la humildad. Las palabras del rey resonaron en el corazón de algunos, mientras otros todavía titubeaban. Así como el sol brilla sobre las tierras sembradas, así también el Señor da su luz a quienes se humillan ante él, declaró, lleno de fervor. Los nobles comenzaron a reflexionar, y la palabra de desobediencia y orgullo se instaló en sus corazones.
El poder del testimonio de Nabucodonosor empezaba a calar, como la lluvia sobre la tierra sedienta. Sin embargo, muy dentro de él, el temor persistía. La revelación del sueño aún lo inquietaba, y sabía que el juicio podía ser inminente. A pesar de su reconciliación con el Altísimo, la indignación de Dios podría aún traer consecuencias a su reino. «Oh Dios poderoso, ¿acaso se habrá de cumplir la profecía?», clamó en su interior, deseando fervientemente que su fiel proclamación atenuara el juicio. Pasaron días, y con cada amanecer, Nabucodonosor dedicaba tiempo a orar y buscar dirección del Altísimo. La civilización de Babilonia comenzó a mostrar señales de cambio, prácticas ocultas comenzaban a ser abandonadas y unos pocos se adentraban en la nueva doctrina del rey. Sin embargo, las campanas del juicio aún sonaban en el fondo. Finalmente, una noche, mientras oraba fervientemente, un temor levantó su corazón, visiones de un enorme árbol, al que se le dio un mandato de ser talado, comenzaron a aflorar en su mente. ¿Es esto una nueva señal, Dios? Temía que su corazón no estuviese aún preparado. La respuesta de Dios podría ser tanto bondad como juicio, así lo entendió mientras una agonía de incertidumbre abrazaba su ser. Querido rey, resonó en su interior una voz, como un eco divino. El tiempo del juicio se acerca, y no habrá renovación sin verdadero arrepentimiento desde las raíces de tu reino. Debes guiar tu corazón y el de tu pueblo hacia la rectitud, entonces quizás haya un camino para la salvación. Con esas palabras, Nabucodonosor supo que debía preparar su corazón y el suyo propio, porque un paso en falso podría traer calamidad sobre su vida y la de su reino. La revelación se cierne sobre él, y un profundo cambio se aproxima en el horizonte. ¿Podrá la mano del Altísimo restaurar lo que se ha perdido?, se preguntó, mientras la sombra de un juicio se alzaba y su corazón ardía con la esperanza de redención. Las decisiones que tomaría definirían el futuro de Babilonia y el testimonio vivo de su propia fe. El rey Nabucodonosor se levantó al día siguiente con una inquietud que pesaba en su pecho. La voz de Dios resonaba aún en su corazón, advertencia y promesa entrelazadas en un mismo susurro. Mientras el sol se alzaba por encima de las impresionantes murallas de Babilonia, el aire se llenaba de un sentido de expectativa. Consultó a sus consejeros y buscó en lo más profundo de su ser la manera de actuar que honrara al Altísimo. ¿Qué más puedo hacer para que el pueblo entienda la necesidad de volver sus corazones a Dios?, reflexionaba el rey, sabiendo que el tiempo se acortaba. La transformación de su vida no era solo para él, debía ser un faro para quienes lo rodeaban. En su mente, la imagen de aquel árbol, imponente y hermoso, regresaba, recordándole la fragilidad del poder humano que una vez tímidamente había abrazado. Decidió entonces que necesitaba convocar a todos los sabios, a los astrólogos y a los adivinos, no para buscar respuestas, sino para compartir la nueva dirección de su corazón. Venid, hombres de sabiduría, hoy no os buscan respuestas para mis sueños, sino guía para mi pueblo, declaraba con un fervor renovado. Sus palabras reverberaron en las piedras, resonando como un eco de redención. Transcurridos los días, el eco de su exhortación se extendió por las calles de Babilonia. En cada rincón, los nobles comenzaron a murmurar, algunos escépticos, otros iluminados por una nueva luz. El rey estaba decidido a ser transparente sobre su viaje, he conocido la locura por mi falta de humildad y el sacrificio de la soberbia, y he vuelto por gracia. Hay que humillarse ante el Dios del cielo. Mientras el pueblo escuchaba, unos sentían esperanza, otros inquietud. Algunos nobles, resentidos por la nueva faceta del rey, se reunieron en secreto. Este Nabucodonosor ha cambiado, pero su mensaje de restricción nunca será el camino verdadero para un rey, conspiraban. Aquella sombra de traición se cernía sobre el palacio, y el rey, aunque enterado de ciertos rumores, no dejaba que su corazón se desvíe de la luz del Altísimo. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre la capital, el rey se retiró a sus aposentos. Las palabras de Dios resonaban con fuerza, y mientras su espíritu se agolpaba en la búsqueda de entendimiento, un profundo sueño le asaltó. En esta visión, el árbol sublime que había visto antes se encontraba ante él, enorme, con ramas que tendían hacia el cielo, cubriendo toda la tierra, y cubriendo bajo su sombra a todas las criaturas. Sin embargo, en un giro aterrador, alguien apareció y pronunció la sentencia: corta el árbol y tambalead su tronco hasta lo profundo, porque su orgullo ha alcanzado a los cielos. Despertándose de su letargo, el rey sintió como la angustia le ahogaba. ¿Acaso este es mi destino? ¿Causará mi orgullo de nuevo la ira divina? Oh,
Dios, ten piedad de mí. Su voz resonó en sus aposentos y en la profundidad de su angustia, una súplica ferviente ascendió al cielo, pidiendo perdón y dirección. Rey Nabucodonosor, resonó una voz suave pero clara en su espíritu, la verdadera sabiduría radica en comprender que vuestro reinado se sostiene solo en la soberanía del Altísimo. Si no te vuelves hacia él con un corazón contrito y humillado, el juicio te encontrará en tu arrogancia. ¿Cuántas decisiones aún deben tomarse, y cuán grande será la dificultad que enfrente si no me convierto?, reflexionó, sintiendo un peso abrumador sobre sus hombros. La transformación de su corazón, pensó, podría ser la única manera de evitar lo que el cielo tenía en la balanza. Emergiendo de la noche, un nuevo amanecer trajo consigo un renovado sentido de urgencia. Si el destino de Babilonia dependía de su respuesta, entonces cada elección sería crucial. El rey se levantó, resuelto en su fe, pero con cada latido, la sombra del juicio aún estaba muy presente. ¿Qué camino tomará Dios con su reino?, se preguntaba, mientras el pulso de su corazón se alineaba con el clamor del cielo. Así, la historia estaba por revelarse y el rey se enfrentaba a la imagen de su destino, ya que las manos del Altísimo operaban aunque el juicio lo acechara, y el corazón de Nabucodonosor debía decidir entre orgullo y humildad. ¿Podría el Altísimo cambiar el rumbo de su vida, incluso cuando la sombra del juicio ya se cernía sobre él? El tiempo lo diría. Nabucodonosor despertó al amanecer con una sensación palpable de inquietud. Los sueños seguían en su mente, pulsando como un eco interminable. Despojándose de las mantas, salió de su lecho y caminó hacia la ventana del palacio, donde el sol ascendía en todo su esplendor. Babilonia se desplegaba ante él, una majestuosa ciudad de cerámica y oro. Sin embargo, la belleza de su dominio palidecía en comparación con la voz del Altísimo que resonaba en su interior. Si el juicio se cierne sobre mí, no puedo estar ciego a su verdad, pensó mientras sus ojos recorrían la vasta extensión de su reino. Con una decisión renovada, convocó de nuevo a sus consejeros, pero esta vez no solo para compartir su transformación, sino para buscar consejos sobre cómo podría influir en los corazones del pueblo y traerlos de vuelta a Dios. Hoy, reunimos no solo a los sabios de Babilonia, sino a los del cielo, proclamó con firmeza. Debemos aprender no solo a gobernar, sino a guiar a nuestra gente hacia la luz del Altísimo. Las palabras del rey resonaron en el salón, y aunque algunos de sus cortesanos murmuraban con desdén, otros comenzaban a entender la seriedad del momento. Sabían que el rey había estado en el punto más bajo de la desesperación, y ahora había surgido como un hombre nuevo. Pero el eco de su antiguo orgullo aún reverberaba, el recordatorio de un pasado no tan distante. Esta transformación es necesaria, explicó con fervor, y así como Nabucodonosor fue derribado en su orgullo, así también el pueblo ha de humillarse para ver la gloria de Dios. Uno de los astrólogos, con un ceño fruncido, alzó la voz. Majestad. Los hombres temen a los dioses, y su respuesta puede no ser la que usted espera. El orgullo no se va fácilmente del corazón humano. Sin embargo, ante la oposición, el rey no flaqueó. La respuesta no se encuentra en el temor, sino en la verdadera humildad. Si el Altísimo permitió que yo cayera, es para que alcemos nuestros ojos y nuestros corazones hacia él. Mientras tanto, en el corazón de Babilonia, las sombras de la traición se tejían entre los nobles, que observaban con recelo el cambio del rey. Una noche, se reunieron en secreto, tramando su venganza. No podemos permitir que Nabucodonosor se convierta en un objeto de burla, conspiraron. Su visión de un pueblo humilde y contrito nos pone en peligro a todos. En la penumbra de esas deliberaciones, el poder de Dios ya comenzaba a hacer mella. La tempestad desatada por sus corazones rebosantes de orgullo pronto se tornaría contra ellos. A medida que el rey se aferraba a su propósito divino, las fuerzas del cielo comenzaban a moverse. Dios no había olvidado su pacto con los hombres, y su plan era insondable. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Nabucodonosor estaba una vez más en oración, temeroso de desobedecer la voz de Dios. ¿Qué deseas de mí, oh Altísimo?, rogaba, anhelando ser un instrumento de luz. Con cada palabra, su corazón se llenaba de un fervor aún mayor. Una vez más, la voz celestial lo visitó en sueños, y esta vez no le sería revelado solo el destino de un árbol, sino el del propio rey. Nabucodonosor, susurró la voz, debes conocer la profundidad de mi soberanía. Tu transformación será más allá de lo que puedo revelar, y la gloria del cielo también desatará juicio en tu vida. Escucha con atención,
y no te despistes de la senda que yo he trazado para ti. El rey, con el sudor corriendo por su frente y el corazón acelerado, supo que la revelación estaba a la puerta. ¿Hasta dónde llegarás, Dios?, se preguntó, consciente de que el tiempo se acababa y que el plan divino se despliega de manera misteriosa. Esa misma noche, bajo un manto de estrellas brillantes, un nuevo desafío se cernía sobre Nabucodonosor, una prueba que inundaría su ser con una enseñanza que ningún rey había conocido. En su caída, habría un nuevo renacer. La llave de mi corazón está en la humildad, y aunque el juicio me aguarda, Dios puede cambiar cualquier destino, incluso el mío, reflexionaba. Y así comenzó una revelación explosiva, preparando el terreno para el profundo cambio que definirá al rey y su reino. Y sucedió que, al amanecer, Nabucodonosor se levantó con una mezcla de expectación y temor. La noche había sido larga y su corazón latiendo al ritmo de las palabras que resonaban en su ser. El eco de la voz del Altísimo aún vibraba en su mente, la transformación sería profunda y, para su sorpresa, le esperaba un camino que jamás habría concebido. Con la determinación renaciente, se dispuso a caminar por los jardines colgantes de Babilonia. Las exuberantes flores y el canto de los pájaros fueron testigos de una inquietud interna. En su corazón, una lucha se libraba, el orgullo anterior y la nueva humildad que brotaba. ¿Cómo puede un rey caer tan bajo?, pensó, mientras miraba su reflejo en las aguas tranquilas. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el jardín, y el rey sintió un estremecimiento en su interior. ¿Cómo puedo guiar a mi pueblo hacia el Altísimo cuando yo mismo estoy en la cuerda floja?, se preguntaba. La decisión estaba hecha, debía buscar a los hombres de Dios, aquellos que una vez habían traído luz a su oscuridad. Sin más demora, convocó a Daniel y a los otros 3 jóvenes hebreos, hombres de fe y sabiduría. Aquellos que le habían mostrado el poder de Dios en el pasado. A su llegada, la seriedad impregnaba el ambiente. Nabucodonosor, con voz entrecortada, les habló del sueño y la inquietud que le causaba. He visto cosas asombrosas que aún no comprendo del todo, la imagen de un gran árbol, que se alza hasta los cielos, y que terriblemente, su corte inevitable se cierne sobre mí. Daniel, con el rostro grave, comenzó a interceder y a orar, buscando la comprensión. La atmósfera de tensión se hizo palpable. Después de un prolongado silencio, Daniel levantó su cabeza. Oh rey, su sueño es un mensaje de advertencia del cielo. Eres como ese árbol, grande y magnífico, mas tu orgullo te llevará a la caída. El Altísimo ha decidido que, por un tiempo, tu razón te será quitada. Las palabras lo golpearon como un rayo. Nabucodonosor sintió que la verdad empezó a desgarrar su corazón, rebelándose contra lo que había sido. ¿Cómo, oh Dios, puede un rey ser reducido a tal estado? ¿No soy yo el que ha construido estas murallas y conquistado naciones? En su mente, la respuesta era clara pero aterradora. La voz del Altísimo jamás había sido tan clara, el orgullo precede a la caída. En la sabiduría de aquel momento, vio que su reino, su gloria y su poder eran solo una sensación fugaz bajo el vasto cielo. Al final del día, el rey se encontraba en su alcoba, atormentado. Una tormenta se desató frente a él. ¿Podría realmente estar dispuesto a ceder su poder, su control? En su corazón, la semilla de la humildad empezaba a germinar, pero el miedo luchaba por asfixiarla. ¿Qué pasaría si el Altísimo no me restituye? Así, la noche cayó y con ella, el juicio divino llegó. Nabucodonosor, en su aislamiento y miedo, debía enfrentar lo que Dios había trazado. Oh, como anhelo el día en que mis ojos volverán a ver la luz de mi reino, y no seré un simple animal en la oscuridad, clamó en su angustia. Entonces, en medio del tormento, una voz resonó en su corazón, susurrando promesas de restauración y redención. Pero si te humillas y buscas mi rostro, te restauraré, lo alentó. Nabucodonosor se sintió abrumado por su fragilidad y comenzó a darse cuenta de que, aunque el juicio era inevitable, la misericordia del Altísimo es inagotable. Con esta revelación en su pecho, una nueva pregunta apareció: ¿podrá el Altísimo redimir hasta el rey más quebrantado? La urgencia aumentaba en su espíritu, y la historia divina para su vida apenas comenzaba a desplegarse. Así, el ciclo se cerró, y la vida del rey quedó al borde de un precipicio, un giro divino aguardando por ser revelado. En su mayor vulnerabilidad, Nabucodonosor comenzaba a desviar la mirada del poder humano hacia la soberanía de Dios. Una transformación monumental estaba a la vista,
y el cielo se preparaba para actuar de maneras que el rey jamás habría imaginado. Y sucedió que, al caer la noche, un aire de inquietud cubría el reino. Nabucodonosor, atormentado por sus pensamientos, se retiró a sus aposentos. La nube de incertidumbre lo había seguido, y en su mente giraban las proféticas palabras de Daniel. Aunque el rey intentaba aferrarse a su antiguo orgullo, la convicción del juicio del Altísimo llenaba su ser con un peso abrumador. «¿Qué haré si lo que se ha dicho se cumple?», murmuró entre dientes, mientras miraba por la ventana el vasto imperio que había conquistado. En aquellos momentos de angustia, recordó las acciones de aquellos hombres de Dios que le habían traído claridad en su oscuridad. Fue entonces que un pensamiento lo invadió, que si la clave de su redención estaba en la rendición misma. La lucha interna era feroz. Sintió que las murallas de su corazón se quebraban lentamente, dejando escapar un destello de esperanza. Tal vez hay un camino hacia la restauración, pensó, y con un aliento profundo, comenzó a clamar al Altísimo. «Oh Dios de Daniel. Si tú eres verdadero, restaura mi razón y revela tu voluntad. Te busco con humildad». Su súplica resonó en el silencio, cruzando las esferas del reino espiritual. Mientras oraba, la imagen del árbol que había visto en su sueño reverberaba en su mente, y su significado se tornó aún más claro. Desde lo más profundo de su ser, anheló que la justicia divina no se manifestara únicamente como juicio, sino que pudiera ser un canal de gracia. Al mismo tiempo, un sentimiento profundo de desesperación lo acechaba. ¿Y si mi arrogancia no tiene fin? ¿Y si el Altísimo ya ha decidido mi destino? Ahogando un grito de angustia, miró nuevamente hacia el cielo estrellado, buscando la veracidad de su fe emergente en aquel vasto desierto celeste. Fue entonces cuando, en medio de su clamor desgarrador, un frío apacible se extendió por la habitación, y su corazón se sintió tanto ligero como lleno. En ese instante divino, la voz del Altísimo volvió a resonar en su espíritu, infundiéndole una certeza inquebrantable. «No temas, Nabucodonosor, si bien el acto de juicio ha de ocurrir, recuerda que la restauración también viene del cielo». En esa revelación, el rey sintió que la ira y el juicio que lo esperaban se convertían en una oportunidad para la transformación. Estaba claro, debía reconocer la soberanía del Altísimo. «¿Cuán pequeño es el hombre frente a la magnitud de tu gloria?», exclamó. Con cada palabra, el rey se despojaba de su orgullo, dejando paso a una asombrosa humildad. Mientras tanto, las noches se sucedían, y Nabucodonosor se preocupaba por el futuro de su reino, siendo testigo de cómo sus súbditos continuaban con sus vidas despreocupados. Sus corazones permanecían lejos de la disposición de Dios, ajenos al mensaje de advertencia enviado para el rey en su sueño. En su angustia, el rey comenzó a despertar en su corazón un amor por su pueblo. Pensamientos de perdón y compasión florecieron en él. ¿Cómo puede un rey buscar el bienestar de su pueblo si no busca primero la voluntad de Dios?, meditaba. No podía rendirse en su búsqueda de redención. Al llegar la última noche antes del cumplimiento del anuncio, Nabucodonosor clamó al cielo, con una convicción renovada. «Te pido, oh Altísimo, provee un camino para que mi pueblo también encuentre tu gracia. Que tu plan redentor se manifieste en mis días». Y mientras las estrellas titilaban en la oscuridad, una respuesta resonaba desde lo profundo de los cielos, anunciando que el tiempo de la transformación había llegado. Pero lo que él no sabía era que la respuesta a su clamor iba más allá de su reino, abarcando toda la creación. Así concluyó la noche, y la aurora del juicio se asomaba en el horizonte, trayendo consigo un giro divino que cambiaría no solo la vida de Nabucodonosor, sino el curso de toda la historia. En su estremecimiento, el rey esperaba con el corazón palpitando. ¿Sería posible que, a través de su caída, se desatara un testimonio del poder de Dios para redimir a los quebrantados? Y así, el plan soberano del Altísimo se disponía a revelarse con una claridad que jamás habría soñado, cuando la ira de un rey se convirtiera en un coro de proclamación. Al despuntar el alba, un silencio profundo envolvía la ciudad de Babilonia. Las sombras de la noche se disolvían lentamente, dejando paso a un día que marcaría el corazón del rey y el destino de su pueblo. Nabucodonosor, con renovada determinación, se levantó de su lecho, y su mirada se posó en el horizonte. Sintió que el viento traía consigo un susurro de esperanza, como si la creación misma aguardara con expectación lo que estaba por suceder. A medida que el sol se eleva, que también se eleve mi clamor, pronunció en voz baja, sosteniendo entre sus manos un antiguo rollo de oraciones. Era tiempo de buscar una vez más la intervención divina,
pues sabía que el Altísimo se movía en secreto, preparando el camino para la revelación de su voluntad. Mientras el rey se disponía a presentar su súplica, los augurios de la noche anterior aún resonaban en su corazón. Recordó la voz que había escuchado: la restauración también viene del cielo. En ese preciso momento, comenzó a entender que su destino no solo afectaría su vida, sino también a todos aquellos que estaban bajo su reino. Las voces de los sabios y consejeros que lo rodeaban, hombres igualmente dotados de sabiduría terrenal, ahora le parecían vacías e insuficientes. Nabucodonosor se dio cuenta de que solo el consejo del Altísimo traería luz a su oscuridad. Así que, con una fe ferviente, se arrodilló, y su súplica resonó en el cielo: Dios de Daniel, otórgame sabiduría. Hazme entender el mensaje escondido en mi sueño, y dame valor para enfrentar las pruebas que me esperan. Sin embargo, mientras el rey se entregaba a la búsqueda espiritual, un estruendo de inquietud llenaba la sala del trono, donde los nobles de Babilonia se congregaban para discutir rumores sobre el rey. «Ha caído en la locura», murmuraban. Por su búsqueda de doctrinas extranjeras, su mente está perdida en supersticiones. Las palabras se entrelazaban en un coro de burla. Pero el rey sabía que cada voz de desprecio solo reforzaba su deseo de encontrar la verdad. Mientras tanto, en el reino de lo espiritual, la orden del cielo había sido dada: ve y manifiéstale el camino de la redención. Ángel tras ángel se dirigieron a la presencia del Altísimo, el cual envió al ángel Gabriel con la responsabilidad de guiar el corazón del rey. En una fracción de segundo, el ángel apareció en la sala del trono, su luz deslumbrante llenó el lugar, un aura sagrada lo rodeaba. «Rey Nabucodonosor», pronunció Gabriel con una voz resonante que llenó de asombro a quienes estaban presentes, «ha llegado el momento de la transformación. La sombra de la altivez será levantada, y el árbol que una vez se erguía con gloria, caerá. Pero no temas, pues la caída será la senda para tu levantamiento». Nabucodonosor, atónito por la aparición celestial, comprendió que su capitulación era necesaria para que el plan soberano de Dios se manifestara. En su corazón, comenzó a sentir la profunda convicción de que su futuro ya no dependía de su propia fuerza, sino del poder restaurador del Altísimo. Con cada palabra que el ángel pronunció, el rey sintió que su resistencia se desvanecía, y su espíritu, quebrantado pero esperanzado, se alzó ante la grandeza divina. «Espero tu salvación, oh Dios de Daniel. Si debo caer como un árbol, que así sea, si es esto lo que me llevará a la vida verdadera». Así, el abismo que separaba a Nabucodonosor de su Redentor comenzó a cerrarse, mientras los engranajes del cielo se ponían en marcha para llevar a cabo la mayor transformación que había visto Babilonia. En aquel instante, se hizo evidente que la caída es la que abre la puerta a un nuevo comienzo. Pero el rey no sabía aún cuán profundo sería el quebrantamiento que le aguardaba, ni las dimensiones de la restauración que el Altísimo se proponía llevar a cabo. El juicio no solo redimiría a Nabucodonosor, su testimonio llevaría a naciones a conocer el poder de la misericordia de Dios. Así, con el cielo como testigo y el trono de Babilonia como escenario, se acercaba el momento en el que se revelaría el milagro más glorioso, la exaltación de un rey quebrantado, un símbolo del amor redentor que se extiende a toda la humanidad. La pregunta resonaba en el aire: ¿se rendiría el rey a la soberanía divina, y cómo cambiaría esto el destino de aquellos que le rodeaban? El desafío que se avecinaba era terrible e inevitable, y Nabucodonosor sintió como una sombra oscura acechaba sobre su reinado. Con cada palabra del ángel Gabriel, la inquietud se asentaba en su corazón, revelando que el tiempo de la prueba estaba cerca. La gran ciudad de Babilonia, con sus majestuosos muros y templos relucientes, parecía ignorar la tormenta que se agolpaba en el alma del rey. «Oh, Señor», suplicó Nabucodonosor, «cuando venga el juicio, dame fe para soportarlo, y en mi quebranto, que encuentre redención». Consciente de que su orgullo había sido su mayor enemigo, el rey miró hacia el cielo, buscando una conexión directa con el Altísimo, una voz que le guiara en medio de su confusión. En los días que siguieron, el rey se había sumido en un estado de introspección inquebrantable. Paseaba por el jardín de su palacio, rodeado de su magnificencia, pero su corazón estaba distante. Las visiones de su sueño, una imagen de un gran árbol que se erguía con fuerza, llenaban su mente. Sin embargo, la advertencia de su caída pesaba más que cualquier esplendor de sus tierras. De pronto, aquel sueño se tornó recurrente, como un eco que no podía callar. En una de esas noches de insomnio, vio ante sí una gran luz. Un ángel rodeado de fuego, que dijo: «Prepárate, Nabucodonosor.
tu corazón deberá ser humillado. Así se cumplirá la palabra del Señor, pues los que se exaltan, serán humillados, y los que se humillan, serán exaltados. Lucas 2:11. El rey, temblando ante la aparición, supo en ese instante que el castigo no solo era por su orgullo, sino también un acto de amor de parte de Dios, que anhelaba una relación renovada con él. La idea de un rey convertido en un animal, pastando en los campos, le llenó de un temor reverente. Mientras tanto, los nobles reclamaban su atención, desviando su mente de la revelación divina. Se burlaban de su devoción, convencidos de que la sabiduría de Daniel había envenenado la mente del rey. Regresa al camino del conocimiento y el poder. Insistían algunos, mientras otros se mantenían en silencio, sabiendo que una sombra de incertidumbre comenzaba a cubrir a Babilonia. Su verdadero amigo, el profeta Daniel, venía a su mente como un rayo en la tormenta. ¿Acaso no lo he visto también hablar con el Dios del cielo? ¿No he escuchado de aquellos cuyas vidas han sido transformadas por su presencia? Reflexionó Nabucodonosor, sintiendo que tal vez habría una oportunidad para el arrepentimiento genuino. Esto no es solo un juicio personal, dedujo. Es un acto que repercutirá más allá de mí, un mensaje que podría cambiar la nación. Sabía que su respuesta a la advertencia del Altísimo resonaría en el futuro de Babilonia. Con cada día que pasaba, la dicotomía de su corazón se tornaba más clara: acogería la transformación que Dios le estaba ofreciendo, o se aferraría a su orgullo a costa de su destrucción. Finalmente, en una reunión con sus nobles, decidió hablar. He visto la gloria de Dios a través de los labios de Daniel. Es un Dios que toma a los soberbios y los reduce, pero también a los quebrantados los levanta. Mi búsqueda de poder me llevó a la orilla del abismo, pero es aquí, en la rendición, donde hallaré la verdadera grandeza. A medida que sus palabras resonaban en el aire, algo en sus nobles cambió. La tensión susurrante se transformó en murmullos nerviosos. Nabucodonosor, con un corazón preparado para el juicio, no sabía que el definitivo acto de misericordia del Altísimo estaba aún por revelarse. La historia no terminaba aquí. La caída se estaba cerniendo, pero también había promesas de restauración a la vista de todos. ¿Qué milagro sería revelado al final de la profunda transformación divina que aguardaba al rey? Las promesas del cielo resonaban en cada rincón de Babilonia, mientras el destino del rey se alineaba con el plan soberano de Dios, donde la gloria de un Dios redentor estaba a punto de manifestarse. Los días pasaron en Babilonia, y la atmósfera estaba impregnada de un aire de expectación casi palpable. Nabucodonosor, cada vez más consciente de la inminencia de la advertencia divina, navegaba sus horas con un corazón dividido. Recordaba la voz del ángel Gabriel, resonando en su mente como un eco insistente, y la imagen del gran árbol, simbolizando su propio orgullo y eventual caída. Un juicio divino se cernía sobre él, mas también había una promesa de restauración si reconocía su lugar ante el Altísimo. Una tarde, el rey se reunió con los nobles de su corte. «Escuchadme, hombres de Babilonia», comenzó, su voz resonando como un trueno en medio de los murmullos. «Vengo a hablaros no como rey de esta gran ciudad, sino como un pecador que busca el perdón. Estoy aquí para reconocer que la gloria de mi reinado proviene únicamente del Altísimo, y la arrogancia es el camino que conduce a la perdición». Las miradas se cruzaron en la sala del trono. Algunos de sus nobles miraban al rey con desconcierto, mientras otros fruncían el ceño, burlándose de su aparente fragilidad. ¿Un rey buscando humildad? ¿Qué locura es esta?, pensaban algunos. Sin embargo, el rey continuó su discurso, cada palabra cargada de convicción. Si el Altísimo me ha prometido restauración, entonces no puedo quedarme de brazos cruzados. Debemos humillarnos y buscar su rostro para que nuestro destino cambie. Mientras las palabras de Nabucodonosor atravesaban el aire, el corazón de algunos nobles resonaba con inquietud. No todos estaban listos para aceptar su mensaje. Uno de los consejeros más prominentes, un hombre de gran influencia, se levantó. «Majestad, su búsqueda de humildad es admirable, pero los caminos que ha decidido seguir son peligrosos. La grandeza de Babilonia no puede ser sometida al miedo ni a supersticiones». Las palabras impregnadas de escepticismo calaron hondo, mas Nabucodonosor no se inmutó. «Si es en la soberbia donde nos hallamos, será nuestra perdición», replicó con firmeza. «El encuentro con el Altísimo no es un camino de debilidad, sino de fortaleza. Mas si aguardamos a que llegue el juicio, nuestra destrucción será inminente».
Con cada encuentro, el rey sentía el peso de los acontecimientos que se avecinaban. Se retiraba todas las noches a orar por su pueblo, suplicándole al Dios de cielos por sabiduría y dirección. Aumenta mi fe, oh Dios, y haz que mi pueblo vea tu luz antes que sea demasiado tarde, clamaba, sintiendo el profundo abismo de su necesidad. Un día, tras el consejo con sus nobles, recibió la noticia de que algunos de ellos conspiraban en secreto contra su enfoque renovado hacia Dios. Este conocimiento lo llenó de una inquietud que no podía sacudir. El temor a que el orgullo humano prevaleciera sobre el llamado divino generaba un tumulto creciente en su corazón. ¿Es esta una traición contra la misericordia de Dios que habita en mí?, se preguntaba, sintiendo la presión de su posición una vez más. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su terraza, se sintió sobrecogido por la inmensidad del universo. Un nuevo sueño lo invadió, instándole a revisar su camino. En su mente, visualizaba el árbol gigante de su sueño anterior, glorioso e imponente, pero ahora experimentaba un nuevo miedo, pues la imagen comenzaba a oscurecerse y a fragmentar con la sombra de su orgullo. Despertando en un pánico helado, se dio cuenta de que su tiempo se acababa. «Oh Dios, ¿cuándo será el momento en que mi corazón se doblegue ante ti?», clamó en su interior, aferrándose a la solemnidad de aquel pensamiento. Cada día, un nuevo reto desafiaba su fe, y no sabía si sería suficiente para enfrentar el juicio que se esperaba. Mientras las noches transcurrían, la premonición persistía. La voz de Dios aparecía constante, recordándole sus días en la locura, el orgullo precede a la caída. Una noche, mientras la luna se alzaba en su esplendor, Nabucodonosor se sintió llevado a buscar aún más a Dios. Con el corazón abierto, comenzó a escribir en un rollo. Sus ojos brillaban con renovada determinación. «No puedo dejar que mi orgullo me guíe de nuevo». Fue entonces que se dispuso a enviar un mensaje a toda Babilonia. «Próximamente, convocaré a todos para que prediquemos juntos la grandeza del Altísimo. Venid, se aproxima el tiempo en que necesitamos volvernos hacia Él, porque su poder es capaz de salvar y restaurar nuestras vidas». Esta declaración resonó en la vasta tierra, y el eco de su promesa comenzó a calar en los corazones de los babilonios que atisbaban un nuevo despertar. ¿Estaba preparándose Babilonia para escuchar las advertencias del rey? ¿Podrían las antiguas sombras finalmente desvanecerse ante la luz del Altísimo? Cuando los días pasaron como hojas arrastradas por el viento, Nabucodonosor se encontraba en el umbral de un nuevo amanecer, pero el juicio no se había desvanecido. Se sabía al borde de una revelación divina. La culminación se acercaba, y el destino de su rey dependía de su capacidad de ser verdaderamente humilde ante el Altísimo. Mientras la fe y el juicio luchaban por su alma, una voz resonó en las nubes: «Prepárate, Nabucodonosor. La verdadera transformación está a punto de ocurrir, y la obra del Altísimo se manifestará en formas que aún no puedes imaginar». La amenaza del juicio aún estaba presente, pero la esperanza se levantaba, y la gran revelación aguardaba en la puerta. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios en la vida de un rey? ¿Transformará su gloria incluso lo que parecía perdido para siempre? Las respuestas estaban al borde de desvelarse, y el tiempo de la intervención divina se aproximaba rápidamente.